noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada, abierta al público en 1602, actualmente bajo la gestión del Teatro de la Abadía y con dirección artística de Juan Mayorga. Es un grandísimo placer recibir esta tarde a la compañía asturiana La Huestia Producciones, con Ada Byron, la tejedora de números, que programamos con ocasión del Día de las Matemáticas que se celebró ayer. Han hecho una función matinal esta mañana y mañana tienen una función que está con todas las localidades agotadas, como no podía ser de otra manera ante este conmovedor espectáculo. Escrito por César Alonso, dirigido por Ernesto Arias, interpretado por este elenco: Isi Díaz, César Alonso, Isabel Marcos y Francisco Pardo. Un placer teneros aquí, una grandísima alegría, y también ver la casa tan llena, tan emocionada, esos aplausos tan entrañables que os han dedicado y tan merecidos también. Se trata de un intercambio que solemos tener en las funciones de los viernes, y sobre todo de que el público pueda preguntar y conocer. Esta función ganó el premio Jovellanos el año pasado, fue producida y estrenada en el Teatro Jovellanos y recientemente se ha alzado con 8 nominaciones y 6 premios en los galardones de las artes escénicas asturianas, lo cual es muchísimo realmente. Y bueno, ahora podemos comprobar también por qué ha sido así. Nos alegra mucho tener en esta casa parte de nuestra misión. También sentimos traer y presentar en este escenario que ha acogido a lo largo de los siglos tantas voces teatrales diversas y tantos cuerpos y tantas formas del español y tantas historias, acoger a una compañía de Asturias con un espectáculo tan emocionante. César y Ernesto, ante todo, contadnos un poco sobre el origen del proyecto, cómo nació y cómo es producir también un espectáculo de estas características. Bueno, muchas gracias por venir, gracias a todos, gracias Abel, gracias por la función de hoy. Todo esto comienza a modo de prólogo, porque luego te paso la palabra. Yo de repente recibo una llamada de César, le conocía de un taller que hemos hecho. Yo resido en Madrid, soy asturiano, pero resido en Madrid, desarrollo mi trabajo en Madrid, y me dice: he escrito una obra que me gustaría que la leyeras, y si eso, que podamos abordarla con la compañía que tengo en Asturias, que es La Huestia. Me manda el texto, yo lo veo, me asusta un poco todo este tema de las matemáticas, me parece un texto valiente. Los números de Bernoulli no me enteré de nada cuando lo leí. Fue una cosa que dije yo, pero ¿cómo es escenificar esto? Y que la gente lo entienda, y cómo es explicar lo que es la máquina diferencial, la máquina analítica. No sé, me asustó, pero me pareció un desafío muy bonito, sobre todo por dar a conocer la figura de Ada Byron, que reconozco yo no conocía, y que gracias al texto de él la conocí. Entonces, todo lo demás yo le dije que sí, y ya fue una cuestión de logística, de organización, de encontrar fechas de calendario y todo esto, y empezamos a trabajar. Pero yo creo que debe ser él el que deba contestar de por qué ha escrito esta obra. Bueno, es verdad que el prólogo fue así. Anteriormente a ponerme en contacto con Ernesto, yo tengo la titulación de matemáticas. Yo soy matemático y conocía muy bien a Ada Lovelace. Es conocida como Ada Lovelace porque es el apellido de su marido. Y entonces me parecía que una de las mujeres más importantes de la humanidad, porque es así, es una de las mujeres más importantes de la humanidad, sin embargo es una desconocida, y es conocida en ámbitos matemáticos o informáticos. Es la madre de la informática. Yo sabía que sus notas eran el primer programa de ordenador, cuando ni siquiera existía la palabra ordenador, y sin embargo fueron consideradas sin ningún valor durante unos 80 años. Hasta que posteriormente, cuando ya la computación empezaba en los años 1930, a aflorar,
alguien descubrió esas notas y dijo, si es que lo que estamos haciendo nosotros ya se hizo hace 80 años por una mujer, ¿no? Y a partir de ahí yo también tenía titulación, tengo de arte dramático, entonces digo, voy a hacer una simbiosis de teatro, matemáticas, intento colocar la matemática como unas píldoras más o menos fáciles o difíciles de digerir, pero por alrededor pongo pues un almohadillado teatral, que haya emoción, que haya, bueno, todo eso, ¿no? Y a partir de ahí ideé una obra que estuvo 2 años, como digo yo, macerando en un cajón, hasta que conocí, pues yo qué sé, a la persona, pues a veces ocurre, ¿no? La persona indicada, el momento indicado para proponerle esa obra. Ernesto ha sido bastante generoso porque ese es el texto matriz. Y sí que es verdad que del texto matriz ha salido esto, pero hemos tenido un trabajo codo con codo, adaptando ese texto, haciéndolo de más acciones y menos narrativo, porque claro, cuando uno hace su propio texto, es como su hijo, y cuesta mucho a veces mutilarlo, quitar cosas que no interesan, y viene muy bien alguien desde fuera que diga, sí, esto te habrá costado mucho escribirlo, pero esto no interesa. Y tengo que contar una anécdota que, en ese sentido, yo creé un monstruo un poco con Ernesto, porque hubo un momento en los ensayos que él dijo, pero esto de los números de Bernoulli está poco explicado. Y digo, Ernesto, es que no se va a poder explicar más porque la gente... Y estuvimos ahí una conversación hasta que me dijo, que se entienda o que sea atractivo o no, es una labor del director. Y ahí me convenció, y efectivamente, quiero decir, al final, él de repente me decía, es que he visto aquí una fórmula, que es la fórmula de no sé qué, de la granjiana, pero Ernesto, que voy a tener que empezar a estudiar yo otra vez esto. Y así fue como, retroalimentándonos, surgió, bueno, pues el texto que habéis visto hoy. A mí lo que me interesó mucho del texto, porque al final, cuando te proponen dirigir un texto, tienes que agarrarte a algo, ¿no? A un detalle, a una semilla. Y había algo que era la figura de Lord Byron, ¿no? Y esa mezcla de mezclar la poesía en la figura de Lord Byron y las matemáticas en la figura de Ada, y sobre todo el misterio. O sea, ¿por qué Ada Byron, Ada Lovelace, dice al final de su vida, esto es real, en el hecho de su muerte, dice que quiere ser enterrada al lado de su padre? ¿Cuándo no lo conoció? No lo conoció, ¿no? Ese es el misterio. Y dije, hombre, pues esto me parece interesante. Cuando hay misterio, a la gente del teatro nos gusta, ¿no? Nos agarramos a ello. Y esto me parece interesante. Y el planteamiento narrativo que proponía el texto también me parecía interesante. Creo que tenía juego teatral, esta cosa de el último minuto de vida de Ada, donde se recuerda, se dice, ¿no?, que el último minuto pasa tu vida toda por delante, entonces aprovecha la presencia de Lord Byron y tal, y esa mezcla de estar recordando la vida y que se solapasen las escenas de recuerdo y todo eso, yo sí que creía que se podía hacer como un biopic de toda la figura de Ada y que fuera entretenido. Es verdad que la obra, si lo hubiéramos montado tal y como estaba en el original, hubiera durado, calculo, 2 horas 10. No es mucho, 2 horas 10, se ven muchos espectáculos, 2 horas 10. Pero también tantas cosas matemáticas, por ejemplo, también estaba, recuerdo la historia de Aquiles y la tortuga, sí. O sea, y más como acertijos matemáticos, más cosas que eran muy interesantes, pero claro, no se podía, entendía. Entonces le propuse... El proceso fue que yo le propuse, antes de empezar a ensayar, como un diálogo vía email de tratar de amoldar un poco el texto, y a ellos no les conocía, y entonces hice un viaje a Asturias para dar una especie de taller, de tal manera que ellos me conocieran a mí, yo les conociera a ellos, y también ver el reparto y eso. Y luego pues empezamos a trabajar y esto es lo que salió. La función... ganó el premio Jovellanos, que es un premio a la producción, es decir, que si te dan el premio Jovellanos te dan un dinero para producir una residencia técnica de una semana en el Teatro Jovellanos y el estreno en el Teatro Jovellanos, y eso fue pues una maravilla por parte del Teatro Jovellanos poder hacerlo. Se estrenó allí y tengo que decir que desde que se estrenó yo no la había vuelto a ver. La función la vi esta mañana y la he vuelto hoy. Aquí estamos un poco encajonados por las dimensiones del espacio,
pero bueno, aquí está. César, cuéntanos un poco sobre la compañía, qué tiempo lleváis, si es este elenco un elenco estable y cómo es el día a día de una compañía de teatro. Bueno, nosotros llevamos, va a ser ahora 5 años. En diciembre, nosotros empezamos pues éramos amigos, conocidos de todos. Paco es profesor de la ESAD de Asturias, y Izi y Isabel son egresados de la ESAD, yo también, que nos conocíamos y estábamos entrenando teatralmente por hacer algo, ¿no? Una vez a la semana, y cuando entrenas también quieres mostrar algo. Entonces empezamos a preparar una obra, Un siglo de oro, Abre el ojo, y entonces decidimos, oye, ya que vamos a mostrar algo, somos actores, vamos a hacernos compañía. Entonces fue en diciembre de 2019, convencimos a Isabel para que se hiciera autónoma y hicimos compañía en diciembre de 2019, y en marzo de 2020 estábamos confinados. Entonces nada, ensayamos vía Zoom o vía lo que eso, y estrenamos en el de enero de 2021 Abre el ojo. Es decir, que Paco decía que nunca había venido nadie a un primer ensayo real, después con el texto también sabido, porque todos los días, estando en casa, pues todos pasábamos el texto juntos, tal, ¿no? Y ahí estrenamos esa. Un año después estrenamos una obra de Elvira Lindo, que se llama La ley de la selva, una comedieta y tal, y yo ya me animé, yo esto lo venía barruntando y me animé a proponerles esta obra, ¿no? En principio éramos 9 personas, había unos compañeros de León, pero ya se sabe, aunque estemos cerca, pues unos en una ciudad, otros en otra. Nos llamábamos A66 por el tema de la autopista, de León, y después, bueno, pues cada uno eligió su camino, y nosotros nos erigimos en La Huestia Producciones, que viene de la Huestia o la Santa Compaña. La Huestia es la Santa Compaña en asturiano, con G, U y diéresis. Y dijimos, la diéresis seguramente se va a caer y nos vamos a convertir en la Gestia a la mil. Con lo cual ponemos una W, decimos la Huestia, eso no está seguramente registrado, y ahora, bueno, somos la Huestia, somos la Bestia, somos, bueno, pero realmente no importa tanto el nombre, sino lo que hace la compañía. Algunos se fueron yendo y al final nos quedamos los otros 4 con este elenco, que además somos la compañía. Y bueno, pues ahora estamos un poco tratando de hacer la labor de distribución, ¿no? Labor de distribución que ¿cómo es estar en una compañía? ¿Cómo es el día a día? Pues el día a día es complicado, porque tienes que hacer un espectáculo y luego vender el espectáculo. Y eso es muy complicado, porque hay mucha oferta, hay mucha oferta y muy buena oferta. Y desde provincias más complicado. Y desde provincias más complicado. Y verdaderamente la gente que decide, muchas veces, bueno, casi siempre, no es capaz, o sea, ya es una suerte, esto es una intuición mía, que tu propuesta sea revisada. Eso ya es una suerte. Entonces ya es una cierta lotería. Y si es revisada, pues ya tienes, es más, como decía un programador, es más fácil que una vez revisada te contraten que no que sea revisada, probabilísticamente, porque hay muchísima oferta. Y esto puedo decir, nos dedicamos todos a esta labor de distribución, ingrata, de verdad, ingrata, ¿no? Yo me siento a veces impotente, porque hay tanta oferta que es que ni siquiera da tiempo a que te conteste. Realmente es un poco a veces dar voces en el desierto, y bueno, y afortunadamente, pues a veces, como ha ocurrido el Corral de Comedias, que yo creo que también tiene que ver el hecho de que, bueno, que ocurre a veces, ¿no? Conoces a alguien, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? Pues Ernesto y Abel se conocen, Ernesto es un hombre de la casa, y luego ya eso no sirve para que te contraten. Está claro que no sirve para eso, pero sirve para que al menos seas uno de esos a los que han revisado y que has podido tenerlo. No sé qué dicen mis compañeros, pero yo me resulta complejo. Bueno, nos parece importante también que los espacios de debate no sean solo sobre los temas y las formas que las obras tratan, sino también sobre la naturaleza misma del teatro, que se hace con personas que están todo el tiempo haciendo otras cosas y, bueno, gestionando la vida escénica de los espectáculos que tanto se disfrutan, ¿no? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, por favor. Yo quisiera saber si
¿Sabéis si no se ha hecho o se ha representado de algún modo la vida de Ada Lovelace en algún país, en algún sitio? Porque me extraña tanto, por ejemplo, en el Reino Unido. Nunca, Eso. hasta donde yo sé. No. Sé que existe una obra que se ha representado bastante en Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama. ¿Era musical? No, hay un musical que no sé si realmente se ha llegado a estrenar, que es debido a es del texto de un libro de la vida de Ada Lovelace, pero aparte hay una obra que se ha representado bastantes veces, bueno, bastantes, no sé, por distintos grupos en Estados Unidos. Pero yo he mirado en Europa, nunca, lo más que he visto ha sido una especie de recital lírico que hubo en algún teatro de Londres, pero homenaje a Ada Lovelace, con algunos temas que relataban su vida líricamente, pero no, hasta donde yo sé, no conozco ninguna obra teatral dedicada a esta mujer, salvo esta que digo, en Estados Unidos, que se estrenó en el 2018, creo, así. Y sí, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido el camino también para construir el personaje, de dónde sacaste información, cómo ha sido ese proceso? Sí. Hombre, tuve la inmensa suerte de que mi compañero fuese también el dramaturgo y que además fuese matemático, ese doble rol, porque yo, hombre, al inicio, así como reto, por buscar retos, el mayor era cómo difundir, cómo plasmar las matemáticas sin que resulte algo aburrido, entre comillas, o monótono, cómo hacerlo especial, cómo hacer que se entienda, que eso también, claro, fue labor de Ernesto bastante. Y luego, claro, yo no soy ninguna erudita en las matemáticas, ahora sé un poco más, pero claro, para aprenderse un texto a mí me gusta mucho entenderlo. Y había cosas que sí que es verdad que en un primer vistazo no entendía, entonces pues mucho diálogo con el director, mucho diálogo con César, con mis compañeros, confianza pero sobre todo fue un reto muy guay. Es uno de los personajes que más me ha gustado hacer nunca. La verdad que me parece un caramelito, me parece un bombón, porque transita por muchos lugares y espacios y emociones, muchos momentos de su vida. Para una actriz también un caramelito, transita una enfermedad, el último momento de su vida. Wow. Es un reto, pero también fue una cosa muy, muy bonita de hacer. Y lo que comentábamos antes, tener la suerte de que tus compañeros de elenco sean también tu compañía de confianza, tus amigos, lo hace todo mucho más fácil y mucho más entretenido. No sé si te contesto. Sí, por supuesto. En tu caso, para un personaje más tan conocido, pero quizás con una faceta menos conocida, ¿no? Que es esta faceta de padre, cuéntanos cómo ha sido un poco el viaje. Bueno, claro, sí, partes en un principio partes desde un recuerdo un poco generalista, ¿no? Siempre tenemos una concepción universal de lo que puede ser Lord Byron, ¿no? Nos compramos unos libros, empecé a leer, te ves 4 películas, ¿no? Tienes el recuerdo de quién interpretó a Lord Byron, el turbante, Ernesto me dice, joder, el turbante nada, déjate del turbante, ¿no? Entonces, la verdad es que era un poco también decir, vale, este hombre está un poco, no de maestro de ceremonias, pero está ahí ayudando a que esta mujer transite ese minuto, se dé cuenta, llevarla hacia el sitio donde tiene que partir con él, pero que se dé cuenta de que va a ser algo importante. Y realmente a mí nos llevó Ernesto, porque tú lo conoces y en este caso Ernesto es muy meticuloso y muy insistente en ser meticuloso. Y entonces es muy correcto. Te dice, muy bien, eso está muy bien, pero no, más por aquí, ¿no? Entonces, ya, sí, pero esto, ¿no? Entonces, claro, al final te dejas llevar. Yo es verdad, te dejas llevar y confías completamente, claro. Tienes una clase magistral cada día. Y luego ver a mis compañeros. Es decir, al final te puedes dejar llevar, puedes arriesgarte porque, y creo que es muy importante, no te sientes juzgado durante. Y a veces, muchas veces, en esta profesión, sí te puedes llegar a sentir juzgado, ¿no? Cuando te abres, intentas hacer algo, te dicen, esto no va por aquí.
nuestra profesión es un constante fracaso, o sea, fracaso, errar y volverte a levantar e intentarlo, ¿no? Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Y creo que tener la libertad de poder fracasar y que nadie te juzgue por ello, sino que es lo normal, es el camino y aquí creo que estaba. Y sobre todo, y eso es algo que yo creo que aprendimos, bueno, lo tienes siempre, pero aprendes, es, vale, has fracasado, fracaso otra vez, y que no te dejen correr, ¿no? Y creo que el camino fue un poco ese, a hostias, Muy bien. pero encontrando. Punto 3. No, a hostias tú, decir, joder, quiero dar lo que me pide, y ¿cómo lo encuentro, no? Y, pero que estuvo muy bien. Yo lo viví, me pareció un proceso tan fácil, o sea, realmente yo cuando fui a conocerles tenía la obra en la cabeza y de repente fue como milagroso porque lo tenía claro, decir, pues están aquí, 1, 2, 3, 4, ya está, mira. O sea, hubo 2 compañeros más que participaron en ese primer taller, pero había 4 personajes y claro, yo vi a Izzy y dije, ya está, es que hice un ejercicio así teatral con ellos. Cada uno se comportó de una manera y tuve el reparto claro desde el minuto 1. Y luego todo el proceso me pareció muy sencillo porque no hay nada mejor para un director, no sé si hay directores aquí, ¿quién sabe? Cuando el propio actor y los propios intérpretes te demandan y ellos trabajan, y ellos venían con los textos sabidos y tal, entonces es como fácil, cualquier cosa que dices la hacen y no cuesta. Y entonces, Aquí quería que Isabel nos contara también porque junto a personajes históricos que se pueden rastrear más fácilmente, el personaje de la madre de Ada puede ser más complicado de encontrar como información o construirlo, ¿no? Cuéntanos un poco. A ver, hay información, Sí. hay bastante información. Claro, evidentemente no todo es veraz en una obra de teatro. La madre de Ada también era una matemática y astrónoma. En la obra esto no se ve. Hay mucha información, hay bastante. Fue un camino muy bonito, la verdad. Fue bonito porque aunque sea un personaje en comparación con el resto de mis compañeros más pequeño, creo que es tan emotivo y creo que el camino de esa madre luchando por esa hija que está viendo constantemente el final y querer tal, bueno, es demoledor, pero a los actores nos gusta lo demoledor, por un lado, y por otro ese querer sacarla de ese gen Byron. Ella no conoció a su padre, como ya se dijo anteriormente, y la obsesión de la madre era, por favor, no seas como tu padre. ¿Qué puedo encontrar rígido, duro, que te saque totalmente de ese camino? Las matemáticas, madre matemática. Entonces la enfocó, la obligó todo el día encima de ella, ¿no? Llevándola. Entonces yo al final me da mucha pena porque digo, jolín, lo dice ella en la obra, ¿no? Que ha sido mi vida y yo como personaje, me siento en la obra, me siento muy responsable de decir, es que viviste 36 años, si no me equivoco, y tu vida fueron las matemáticas por mi culpa. Entonces en el final, el final es como... En fin... Por otra parte, hay que decir que tu personaje permite que el maravilloso diseño de vestuario del espectáculo sea visible, ¿no? Contándonos un poquito sobre el resto del equipo artístico que compone la función. Mencionar sus nombres. Sí, está Pelayo a las luces, ahí está, que se lo está pasando muy bien. Luces, proyecciones junto con el diseño de Cristina Busto. Ese vestuario maravilloso también que comentas es de Azucena Rico, que es una vestuarista asturiana, bueno, sí, es impresionante y una currante porque además trabaja para y con casi todas las compañías asturianas. Y fuera. Escenografía de Nuria Trabanco, música, banda sonora original de Mario Viñuela,
bueno, y cartelería, Carlos Cancio y tal, la verdad. Un equipo también, mira, Ernesto era el primero con el que trabajamos, pero enseguida la sensación fue muy cercana y muy familia, bueno, él conocía a César. Pero el resto del equipo pues lo conocíamos bastante, al final Asturias es una comunidad pequeñita, por ejemplo con AZO habíamos trabajado muchas veces y técnicos no había más. Técnicos el que nos tocó. Digo, ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Bueno, a ver, como espectador, normalmente no tienes la oportunidad Ya. de compartir, ¿no? Y aparte de que por razones obvias, yo, vamos, mi máxima admiración, porque esto es una obra maestra. Lo digo como espectador, pero la oferta en la que decías antes que hay tanta oferta, se queda pequeña con la obra maestra que tenéis aquí. Yo, a lo largo de la obra, lo único que veía era verdad. O sea, el teatro transmite mucho, pero la verdad con la que lo habéis hecho me parece increíble. Solo me estaba imaginando en francés, en italiano, en alemán, esta obra. No sé ni italiano ni alemán, pero esto no se puede quedar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo era la primera vez que trabajaba con ellos y con el equipo asturiano. Y antes también me refería a que fue el proceso fácil, porque fue proceso fácil también con los técnicos y con los diseñadores. La puesta en escena un poco yo la había ideado. Para mí el vestuario era muy importante que fuera de la época, porque la figura de Ada solo se entiende contextualizada en su época y claro, cuando hablan de la máquina pensante, claro, ahora hablamos de inteligencia artificial, pero es que ella veía las posibilidades de eso, pero los veía desde su época. Y claro, cuando sale él diciendo, mira esta tela, se ha hecho con una máquina, no fastidies, claro, es que en aquella época era sorprendente, ¿no? Y entonces yo sí que pensaba que había que el vestuario tendría que ser lo más realista y lo más... incluso los muebles también. La escenografía requería por la escritura, pues la cama donde ella muere, también vamos a tomar el té y tal, pues ponemos una mesa de té. O sea que también es sencillo, y fue Nuria, o sea, yo le lancé las ideas a los diseñadores y la construyeron fácil. Y luego sí, lo que pensé mucho, es la primera vez que trabajo con proyecciones y pensé mucho si trabajar con ellas o no. Pero había tanto que se explicaban las cosas que yo creía que ayudaría al público a entenderlo, ¿no? Por ejemplo, cuando explica el funcionamiento del telar de Jacquard, que yo lo leía y decía, yo creo que lo entiendo, pero claro, en cuanto vi un vídeo que explica, claro, las varillas, y entonces yo pensé, creo que es bueno que se vean, todas esas explicaciones que se vean, incluso los números de Bernoulli, incluso las cosas de los sombreros y tal. Entonces, claro, ya empecé a pensar con Cristina dónde podía haber momentos de proyecciones y creía que encajaban bastante bien en la narrativa, que fluían bastante bien, porque tampoco quería abusar de ellas y creía que iba bastante bien. Pero lo fundamental es el trabajo con los actores, que el lenguaje no es del todo natural, porque César ha hecho una buena escritura que de alguna manera tiene ese perfume de la época también, en las expresiones, y quería que fuera natural y que si una discusión madre e hija, pues que discutan de verdad. Tengo 17 años, ¿sabes? Y eso, y fue donde más hemos trabajado y bueno, esto es el resultado y me alegro que... Obra maestra quizás demasiado, ¿no? Pero gracias. El montaje tiene la delicadeza de Ernesto Arias, que como sabéis, actor fundador del Teatro de la Abadía, con una larguísima trayectoria como intérprete, director y también maestro. Y creo que también la mano del maestro se siente aquí. Maestro también es otra palabra muy grande, ¿no? Soy profesor. Pero quiero hacer entonces un poco la publicidad que dentro de un mes, 12 y 13 de abril, tendríais la posibilidad de verle sobre este mismo escenario interpretando una obra que me hace el honor junto a Beatriz Argüello de mi autoría y dirección, Protocolo. Le podréis ver como actor, como le podéis ver como actor. Mañana mismo tienes una función de La vida es sueño, elegida por Declan Donnellan en Alcobendas. Sí. Una última intervención. Me parece daros las gracias por este regalo
Me parece un proyecto valiente, de Asturias tenéis que proveer. No sé, me parece un proyecto a la hora de presentarlo que tiene mucha amiga dentro y también hay que tener valentía para apostar por ello. Después, no sé, me imagino que habéis encontrado también un resultado de mucha gente que ha valorado ese trabajo. Sí, sí. Simplemente tiene, a ver, yo le podía sacar mucha amiga, no sé, el tema de los sistemas organizacionales, la pedagogía sistémica, no sé, que también la cibernética, esto, no sé. Sí, He visto amiga. Sí, Aparte de las... la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque además de ser una compañía muy joven, todos tenemos bastante trayectoria previa a la compañía. Es decir, nosotros ya hacíamos, yo soy profesor, pero también he hecho mis cosas, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces, al juntarnos y crear este proyecto, esta función, claro, también hemos sabido rodearnos, que creo que eso es fundamental, no solo entre nosotros, sino ver dónde están las posibilidades fuera y que siempre te enriquezcan. Nosotros estamos muy contentos porque con solo 5 años, en la tercera producción que hacemos, ganábamos el premio Jovellanos, porque, insistimos, apostamos fuertemente. Es verdad eso, los resultados los hemos visto. Hemos visto como, lo que decía Abel, ¿no? Es para estar orgulloso y por eso lo digo. Nos hemos llevado 6 premios, ¿no? De las artes profesionales escénicas asturianas. Mejor dirección, mejor producción, mejor espectáculo, mejor actriz, mejor diseño de iluminación a Pelayo y también mejor vestuario. Claro, de 12 premios, de 10 premios posibles, ¿no? 8 nominaciones y 6. Gracias también a lo que él ha dicho, ¿no? Que quizá teníamos la figura de Ernesto y por ahí hemos sido, particularmente César Áviles, gracias, nos han podido ver nuestro dossier. Y ese trabajo bien hecho, entonces es lo que nos da la posibilidad de que nos contraten, ¿no? Entonces sí, nos sentimos, realmente ese feedback lo sentimos cada vez que salimos al escenario, lo que nos dice el público. No sé qué número de funciones está. Las 7, 8, y esperemos que sean muchas más, claramente. Pero con 7, 8 funciones tener este feedback, la verdad es que, joder, nosotros estamos muy contentos de poder estar aquí, justamente, ¿no? Y que aquí, pues, y os lo aseguramos, hemos hecho un esfuerzo inmenso para que en X butacas de este teatro haya programadores, haya distribuidores, es muy difícil, para que nos vean. Solamente que nos vean, luego que nos digan no. Bueno, nos vamos felices a Asturias. Nos has dicho no, vale, pero que nos vean. Y es difícil. Me alegra mucho, porque yo vivo en el Mediterráneo. Estudié en la laboral de Gijón. Y a ver, es como que el teatro mediterráneo sale en las grandes compañías. Cuando he dicho así, digo, bueno, podéis vender en Mediterráneos sin tener que menospreciar comparado con cualquier otra compañía. Hay muchas cosas buenas en el norte que no llevan a otros territorios. Yo soy de Almería, o sea. Teníamos dudas. Yo tenía dudas porque efectivamente alguien dijo que es una apuesta valiente y así lo es. Y yo tenía dudas porque, claro, yo entiendo las cosas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú entiendes muy bien una cosa y la dominas, a veces te olvidas de la base y entonces tu paso básico puede ser muy difícil de dar para uno, porque te olvidas. Cuando tú también, es como conducir, ¿no? ¿Cómo se conduce? Pues hay a veces que no sabes explicarlo. Lo único que se te ocurre es, mírame cómo lo hago yo. No, pero es que esto a mí no me vale. Tienes que decirme exactamente qué tengo. Entonces yo tenía dudas y digo, esto a lo mejor... Entonces ahí jugaba con la baza de que mis compañeros, al no saber matemáticas, pues bueno, lo entendían, ¿no? Y yo realmente decía, es verdad que hasta que no explicas una cosa, realmente no la entiendes bien, ¿no? A partir de ahí, la primera función, Ernesto mismo decía, oye, aquí esto... Un día me acuerdo que llega y dice, ¿se reirán en algún sitio? Una obra, aunque no sea de cómica, en algún momento... Y luego, oye, a veces, y es verdad, y con la ironía de Lord Byron, de cómo es un personaje que además es el que más orgulloso estoy de haberlo escrito, porque eso sí que lo he creado de cero, porque no, quiero decir que no coincidió con nada, y al final este personaje, pero al final te cae bien, cariñoso, porque es irónico, es crápula, pero qué crápula más simpático, ¿verdad? Dice unas verdades a veces que nadie se atreve a decir, ¿no? Entonces,
pero teníamos dudas. Y la respuesta del público ha sido muchísimo mejor de lo que yo podía esperar. Lo que yo podía esperar, y a veces tratamos, precisamente por eso, de pensar que el público no es tonto, no, pero no, como que hay que explicárselo, no. El público es conocedor y no es tan, es inteligente. Cuando uno piensa que el desarrollo es bastante entretenido, ameno. Las matemáticas, que a la gente le parece un poco árida, habéis conseguido que sea interesante, que sea entendible, pero sobre todo yo me quedo un poco con el final, ¿no? Al final habéis conseguido un desarrollo, pero un final que te queda con una explosión de emociones que de verdad casi se te saltan las lágrimas. A mí lo más interesante pero que te quedas con esa impresión, o sea, al final te quedas con esa impresión brutal, porque puedes tener una obra que puede ser muy buena durante todo el desarrollo, pero al final te quedas un poco vacío, ¿no? Pero al final te deja una explosión de emociones. Luego ahí, esto quería decirlo porque me lo ha dicho bastante gente y es una de las cosas que más me llega, ¿no? Que es que me ha dicho gente, yo he salido del teatro y me he puesto a buscar en Google Ada Byron. Vamos a ver. Debo reconocer que no sé si le ha pasado a alguien más, me he quedado pensando y sigo pensando en el problema de los sombreros blancos. Muchísimas gracias, La Huestia Producciones, un placer. El Corral siempre va a estar esperando.